En esta ocasión nos acompaña Carlos Sánchez Berzaín, es exministro boliviano, también abogado constitucionalista. Así que le damos la bienvenida y le damos las gracias por acompañarnos en el programa. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Mucho gusto, encantado. Un saludo a usted y a su audiencia. Bueno, quiero comenzar preguntándole que en su oportunidad, previo a las elecciones en el país, usted señalaba, palabras más, palabras menos, que quienes participaran en esas elecciones estaban haciendo un poco el juego al gobierno. ¿Usted sigue manteniendo esa posición que tuvo en ese momento cuando lo comentó? El concepto completo es que las elecciones en Venezuela son elecciones en dictadura, que es un concepto que yo he aportado al estudio de la ciencia política actual. Defino una elección en dictadura como aquella elección en la que el pueblo vota pero no elige porque el régimen, que no es democrático, controla las diferentes etapas del proceso electoral que no lo hacen ni transparente ni limpio. El tema es que las elecciones del 28 de julio han sido elecciones en dictadura, pero el talento de la líder de la oposición, María Corina Machado, consiste en que ha desarrollado una estrategia para vencer a la dictadura bajo sus propias reglas. Y esa estrategia le está funcionando porque después de que la inhabilitan a ella, después de que implementan terrorismo de Estado para desanimar a la gente, inhabilitan a la Corina segunda, ella consigue un candidato, los que había sido aceptado por el régimen, y moviliza al pueblo venezolano y le hace perder el miedo al punto que el día de la elección hay una masiva concurrencia, pero agrega algo más. Pone control electoral, cerca de 600.000 venezolanos hacen control efectivo electoral, entonces va derrotando los elementos de la dictadura electoralista para mostrar un resultado transparente, que es el que hoy día conoce Venezuela y el mundo, que da Edmundo González Urrutia como ganador clarísimo de esa elección por un triple a un voto sencillo de Maduro. ¿Usted entonces considera, es de los que cree que Maduro sí perdió las elecciones, porque hay países que no han querido reconocer lo que están pidiendo las actas y que no le dan mayor certeza a las actas que ha publicado la oposición? ¿Usted sí cree que Maduro perdió? Mire, este tema no es un tema de creencias, no es un tema de fe, es un tema de observación de la realidad objetiva. Para creer tiene que ir usted a una iglesia, porque creer es tener fe, y la fe es creer en lo que no se puede demostrar. En cambio, en política, en el análisis que yo hago, todo está fundado en la observación de la realidad objetiva. Eso quiere decir que analizamos los hechos como se presentan. Y los hechos demuestran con toda claridad, por las pruebas de más del 80% de las actas que han sido proporcionadas por los grupos de oposición, que Maduro ha perdido, le han dado una paliza. Maduro tiene una derrota de más de 3-1 en el resultado electoral, ha perdido en todos los recintos posibles, ha perdido en recintos ciudadanos, en recintos de votación de Fuerzas Armadas, de policía, en todo el escenario, y la derrota es tan clara que inclusive la narrativa de fraude electoral que quiso simular Maduro con la participación del CNE en acciones criminales, cometiendo delitos, y con la participación de los jueces de la dictadura, han quedado todos derrotados. Hoy día no solamente Venezuela, porque los venezolanos están totalmente convencidos de la derrota de Maduro y de que González Urrutia es el ganador de la elección y el presidente electo, sino el mundo. El mundo ha pasado de una posición de reconocer el triunfo de González Urrutia a reconocerlo como presidente electo de Venezuela. La decisión de la semana pasada en la Unión Europea, a través del Parlamento Europeo, de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, es una situación muy clara que está siendo ampliada por decisiones de países como la Argentina, el Uruguay, el Paraguay, el Perú, el Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y otros países a los que se espera que países que ya han reconocido el triunfo electoral de González Urrutia pasen a la etapa de reconocerlo como presidente electo. O sea, son hechos concretos, son datos de la realidad.
El fraude ha sido totalmente demostrado y hay una prueba material que además está confirmada por el hecho de que Maduro nunca ha presentado las actas de las que habla. Hay una prueba material que muestra que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de Venezuela, que deberá ser posesionado el próximo 10 de enero, de acuerdo a la propia agenda que elaboró Nicolás Maduro. Pero fíjese que partiendo de ese mismo principio de hechos concretos, el hecho concreto es que Maduro sigue estando en Miraflores, que Maduro sigue teniendo el apoyo de la Fuerza Armada Nacional, que Maduro sigue teniendo el control de las instituciones en el país, así que también ese es un hecho concreto. El hecho concreto es que eso se llama usurpación del poder y lo acaba de reflejar quien fuera un gran aliado de Maduro y que ahora tiene que observar la realidad objetiva, que es el encargado de las relaciones exteriores de la Unión Europea. Él ha dicho que Maduro es un dictador y un usurpador del poder y que a partir del 10 de enero lo seguirá haciendo. El hecho de que usted controle por la fuerza, en base a terrorismo de Estado, con intervención externa, porque Maduro, para controlar a los propios elementos de las Fuerzas Armadas venezolanas y a los hombres y mujeres de armas de Venezuela que han votado contra él, ha necesitado ampliar la intervención y la ocupación de Venezuela con tropas cubanas, de la dictadura boliviana y de los grupos Wagner, que están también demostradas por los medios de comunicación internacionales e independientes, y se mantiene por la fuerza, se mantiene cometiendo crímenes diarios, se mantiene con más de 2.000 presos políticos, se mantiene con cerca de 200 menores de edad presos y torturados, se mantiene amenazando a la gente que si expresa apoyo a la oposición o al triunfo de González Urrutia será apresada, será torturada, será exiliada y muerta, porque se mantiene con cerca de 40 asesinatos cometidos por sostener la narrativa del fraude electoral después del 28 de julio. O sea, eso es realidad objetiva, pero es realidad objetiva que prueba crimen, usurpación del poder y detentar el poder a través de la delincuencia organizada transnacional, que es una buena prueba para seguir defendiendo la causa de la libertad de Venezuela. Fíjese, y usted ha reiterado en varias veces de su comentario que se mantiene, pero al final de cuentas se mantiene y de hecho quienes estamos en Venezuela podemos percibir en el ambiente que la gente, ya mucha gente ha empezado a salir a través de Brasil, mucha gente se ha resignado un poco y siente que a pesar de lo que está ocurriendo internacionalmente, Maduro sigue en el poder y piensa que va a seguir. Mucha gente está pensando que Maduro va a seguir en el poder a pesar de eso. Entonces, ciertamente puede cometer crímenes, puede tener la observancia internacional sobre él, pero sigue allí, se mantiene y el pueblo venezolano ya comienza a sentir esa realidad. Usted está repitiendo la propaganda de la dictadura. El momento actual ha impuesto a la dictadura una estrategia que tiende a desanimar al pueblo venezolano, que tiende a generar que el miedo consuma la posibilidad de que el poder va a ser entregado el 10 de enero al presidente electo González Urrutia y de que Maduro se va a quedar. Y eso es simplemente una narrativa que está en contra de nuevo de la realidad objetiva, porque Maduro, que como hemos dicho se mantiene solo por la fuerza, ha reducido el nivel de control que tiene inclusive en el país. Él está siendo sostenido por fuerzas de ocupación internacional, cosa que es un hecho relevante. Está buscando que la gente se vaya de Venezuela, está buscando promover una nueva gran situación de migración forzada, está asustando a la gente porque el terrorismo de Estado se define como la comisión de crímenes desde el gobierno con el propósito de generar miedo en la población, de manera que con ese miedo la gente asuma conductas que de otra manera no serían posibles. Estamos en plena vigencia de una acción de terrorismo de Estado y con una propaganda muy intensa, goebbeliana, que no es otra cosa que la repetición de lo aplicado por la dictadura de Cuba, que es la ocupante hoy día del territorio y de la nación venezolana, de asustar a la gente. Pero el resultado es totalmente diferente y eso muestra que Maduro se está cayendo. Cuando un gobernante no tiene más recursos que la violencia y la mentira como narrativa, es la primera prueba de que está en un estado de deterioro final. La dictadura de Venezuela
se está cayendo, y en Venezuela se está empezando a caer la dictadura cubana, porque este es otro punto en el que quiero hacer hincapié. Lo que está sucediendo en Venezuela, lo que ha sucedido desde la campaña electoral y que va a tener como límite de tiempo el 10 de enero con la posesión del presidente electo de Venezuela, es un proceso de liberación del pueblo venezolano. El pueblo venezolano está luchando y está triunfando en la lucha por su libertad y por retornar a la democracia. Pero esa lucha no solo tiene efecto en Venezuela. En Venezuela se está definiendo ahora lo que va a pasar en las Américas, desde Canadá hasta Tierra del Fuego, la América anglosajona y la América latina, los próximos 25 años. Porque cayendo la dictadura de Venezuela, que está técnicamente derrotada y que simplemente, reitero, se sostiene por medio del terrorismo de Estado y en una etapa agónica que es muy peligrosa, va a empezar el principio del fin del sistema dictatorial del socialismo del siglo XXI, que abarca Cuba, Bolivia, Nicaragua, y que trae consigo la recuperación de la libertad para volver a los parámetros de respeto a los derechos humanos, de alternancia en el poder, de rendición de cuentas y de separación del poder de la delincuencia organizada transnacional que estos grupos presentan. Por eso la dificultad, por eso la tardanza, por eso el tiempo que toma esta lucha, pero frente a eso la claridad de la decisión del pueblo venezolano expresada el 28 de julio, 28J, que ya es un hito histórico a nivel mundial. Que es Vale. un think, que es un centro de pensamiento integrado por hombres y mujeres de todas las Américas, que trabaja desde los Estados Unidos en la promoción y defensa de la libertad, la democracia, los derechos humanos y la institucionalidad. Tenemos grandes personalidades venezolanas integrando nuestros equipos en diferentes partes del mundo. Muy bien, fíjese, la situación que ocurre en Bolivia se parece un poco a lo que pasa en Venezuela. Nosotros tenemos contacto con colegas bolivianos y el asunto del manejo con los medios de comunicación. Claro, hay una diferencia entre Bolivia y Venezuela y es que hay una disputa en el principal partido del partido de gobierno. Eso no sucede aquí en Venezuela con el PSUV, o por lo menos aparentemente. Pero ¿se parece en algo lo que ocurre en Bolivia con lo que está pasando en Venezuela? La primera coincidencia es que Venezuela y Bolivia son dictaduras satélites del sistema del socialismo del siglo XXI que lidera Cuba. Le quiero explicar cómo se organiza esto. El año 1999, en las Américas solo había una dictadura que era la de Cuba y agonizaba en el denominado periodo especial, que era un periodo de miseria generado por la insolvencia y la incapacidad del régimen cubano, que había dejado de ser sostenido por la Unión Soviética, que desapareció el año 1991. Entonces el periodo especial mostraba una Cuba agónica y se esperaba que muy pronto el pueblo cubano pueda recuperar su libertad y democracia. Pero llegó Hugo Chávez a la presidencia de Venezuela y en base a compromisos previos, hay que recordar que el año 94, 2 años después del golpe que dio Chávez, Fidel recibió en persona en La Habana a Hugo Chávez. Lo primero que hizo fue acudir en rescate y en auxilio de la dictadura cubana, poniendo al servicio de Cuba dinero, petróleo venezolano que le permitió reflotar a Cuba. Y en ese escenario se formó un acuerdo integrado por 3 socios: Chávez, el jefe y socio capitalista; Fidel Castro, el socio que tenía el sistema, el saber hacer, el mecanismo de control del poder de la dictadura; y Lula da Silva, que había organizado el Foro de Sao Paulo el año 1991 precisamente para sostener a la dictadura de Fidel Castro de Cuba una vez que cayó el muro de Berlín. Así crean un movimiento que empieza siendo un movimiento bolivariano, que entra en el siglo XXI y que empieza a producir daños al sistema democrático, pero del cual Hugo Chávez era el jefe, porque era el socio capitalista. Controlan de esa manera elecciones en diferentes países, producen golpes de Estado. En la Argentina cae de la Rúa, en el Ecuador cae Yamil Mahuad, en Bolivia cae Sánchez Lozada, en el Ecuador cae Gutiérrez.
derrocan al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, una falsa acusación de corrupción, y empiezan a controlar y a expandir el movimiento bolivariano, después llamado socialismo del siglo XXI, con los Kirchner en la Argentina, con Pepe Mujica en el Uruguay, con el obispo Lugo en el Paraguay, con Evo Morales en Bolivia, en toda la región, con Correa en el Ecuador. Colombia queda al margen de eso y controlan los 14 países del Caribe, creando el Petrocaribe, que era un sistema prácticamente de regalo de petróleo venezolano a cambio de la votación de los países del Caribe. Y así controlan la Organización de Estados Americanos, estableciendo al secretario Insulza, que durante 10 años permite la expansión de las dictaduras e ignora el cumplimiento de la Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos. El resultado es que el socialismo del siglo XXI, que tiene su denominación también de castrochavismo, se expande, pero sucede un hecho histórico muy importante. Muere Chávez. Y muere Chávez en una explicación histórica en la que hoy día los documentos señalan que esa muerte fue causada por la dictadura cubana. Porque a la muerte de Chávez el año 2013, quien se queda con todo es Cuba, que empieza por controlar Venezuela imponiendo el sucesor, que es Nicolás Maduro, porque a la muerte de Chávez, a la enfermedad de Chávez, se desató la sucesión entre el castrismo venezolano con Maduro y el chavismo venezolano con Diosdado Cabello. Y obviamente gana el castrismo y a partir de entonces Venezuela queda convertida en una colonia, en la principal plataforma de servicio a la dictadura cubana, con los servicios de inteligencia, control militar, riqueza, envío de petróleo, mecanismos de soporte para las guerrillas en Colombia, las FARC y el ELN, narcoestado, acusación contra Maduro en cortes internacionales de que es el jefe del cartel de los soles, con 15 millones de dólares por su captura y más. Entonces, ese es el escenario en el cual vemos el efecto de que se parece Bolivia a Venezuela. Son dos satélites del mismo sistema. Aquí empieza con Evo Morales, aquí con Chávez y después Maduro, y no hay democracia en ninguno de los dos países. En los dos países hay presos políticos. En Bolivia hay más de 350, ahora en Venezuela superan los 2000. Hay tortura, no hay separación e independencia de poderes públicos, no hay Estado de Derecho y los regímenes se quieren quedar para siempre. La diferencia es que en Bolivia hay una pelea dentro de ese grupo delictivo entre Evo Morales y Arce Catacora, que es su delfín, el hombre al que él ha puesto en el gobierno, porque hay disputas económicas en un momento de gravísima crisis económica. Así como han acabado con la producción de petróleo en Venezuela y con la producción de azúcar en Cuba, en Bolivia han acabado con la producción de gas. Y Bolivia hoy día es un país deficitario que no tiene dólares, no tiene combustible y tiene una crisis económica creciente, y eso ha generado un espectáculo entre Evo Morales y Arce Catacora que está más bien destinado a distraer a la población de las verdaderas necesidades y a mantenerse indefinidamente en el poder, lejos de ser una confrontación real, porque de confrontación no tiene nada. Ni Arce Catacora mete a la cárcel a Evo Morales, ni Evo Morales derroca a Arce Catacora. Y no va a pasar. Ya, fíjese, usted ha descrito un panorama de toda una organización internacional bien diseñada para mantener en el poder a este tipo de gobierno, como usted lo ha señalado. Siendo eso lo que usted ha comentado, ¿es fácil entonces salir de Nicolás Maduro o las elecciones del 28 de julio definitivamente representaron un quiebre de toda esa estructura a la que usted hace referencia? Representa un quiebre muy grave, tanto que en Venezuela se está cayendo la dictadura cubana. O sea, representa un quiebre gravísimo porque ahora, a diferencia de lo que hacía Castro en las décadas pasadas, ahora todo se transmite en tiempo real. Los delitos con esta revolución tecnológica y comunicacional están siendo vistos por el mundo y no pueden ser respaldados por nadie. Le voy a dar un ejemplo. El gobierno de Chile con el presidente Boric siempre apoyó la posición del socialismo del siglo XXI y forma parte de esa posición. Pero en el tema venezolano ha denunciado la violación de derechos humanos y ha reconocido el triunfo de González Urrutia, denunciando el fraude electoral. O sea, ni la propia gente que forma parte de ese grupo quiere permanecer ahí. Entonces la cosa es muy grave y el 28 de julio
en Venezuela es el punto de inflexión en el que las dictaduras del socialismo del siglo XXI han empezado a caer. Y la primera que cae es obviamente la de Venezuela con Maduro por la debilidad extrema que tiene y además por la naturaleza criminal de todo este grupo que se llama socialismo del siglo XXI como presentación política, pero que en verdad cuya única ideología es la de la delincuencia organizada transnacional. Bienvenido a English Spot, tu academia de inglés en Doral, Miami. Nos enorgullece ofrecerte una experiencia de aprendizaje única, donde la innovación y la excelencia se combinan para impulsar tu desarrollo personal y abrirte las puertas hacia un mundo de posibilidades. En English Spot te ofrecemos actividades dinámicas, profesores nativos, material didáctico, flexibilidad de horarios. Te ofrecemos espacios modernos donde te sentirás inspirado y cómodo mientras exploras el idioma. Y eso no es todo. En English Spot tenemos una variedad de clases para adaptarnos a tus metas. Clases privadas, semiprivadas o grupales, clases corporativas, clases sabatinas, club de conversación y clases de ciudadanía. No esperes más y únete a nuestra familia. Acércate a English Spot. Acá te esperaremos con los brazos abiertos. Usted ha hecho un análisis de la situación en Venezuela. ¿Por qué Carlos Sánchez Berzaín pone sus ojos sobre Venezuela? Porque yo estoy dedicado como director ejecutivo del Inter-American Institute for Democracy y además como jurista y como politólogo. Yo soy abogado, tengo una maestría en ciencia política y tengo una maestría en sociología. Y en el conjunto de mis trabajos, que hacen además a mi voluntariado en el Inter-American Institute for Democracy, tengo escritos cerca de 15 libros que tienen que ver con el estudio de la realidad política en las Américas. Las Américas en el siglo XXI debieron ser el continente del hemisferio de la democracia. Y se ha convertido más bien en el hemisferio en el que la dictadura de Cuba se ha expandido y ha proliferado. El año 1999 teníamos una dictadura, la de Cuba, el 2024 tenemos 4, Cuba, Venezuela, Bolivia, Nicaragua, todas con presos políticos, con exilio, con tortura, con terrorismo de Estado, con crímenes de lesa humanidad. Pero además tuvimos una que pasó por ahí, la del Ecuador con Correa, por más de 10 años. En ese escenario, el interés que yo tengo es obviamente el de la defensa de la libertad y la democracia para devolverle a los pueblos de las Américas una condición de vida en normalidad. Porque lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en Cuba, lo que pasa en Bolivia y Nicaragua, aunque dure años, es anormal. Lo normal es que la gente sea libre, que pueda escoger dónde vive, cómo trabaja, que viva de su trabajo, que tenga derecho a la propiedad privada, que es un derecho humano, y que tenga derecho a un futuro para sus hijos. Nada de eso pasa en estos países donde la gente es constreñida a obedecer la voluntad de un grupo delictivo que se ha apoderado del poder y que lo detenta por la fuerza y que además decide de vidas y futuro de toda la gente. Y produce el mejor de sus negocios, que es forzar el exilio para que la gente salga al exterior y después del exterior mande remesas. La dictadura de Cuba, que durante 65 años ha expulsado cerca de la mitad de su población, su primer fuente de ingresos son las remesas de los exiliados para mantener a sus familias. Lo mismo pasa en Venezuela. No es la primera fuente, pero sí la segunda o la tercera fuente de que los 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela están mandando dinero que alimenta al sistema dictatorial porque la gente tiene que vivir. Entonces, esto se trata de una cuestión de derecho internacional, se trata de una cuestión de derechos humanos y de una cuestión de interés público, por razón por la cual, además, les reitero, pertenezco al Inter-American Institute for Democracy y a una serie de otras instituciones que están empeñadas en apoyar a los pueblos en la lucha por la libertad y la democracia, pueblos de Cuba, de Venezuela, de Bolivia, de Nicaragua, y en garantizar en el resto de las Américas que el sistema democrático funcione. El sistema democrático en las Américas, la democracia, no es una idea,
es un mandato, hay un tratado constitutivo que se llama la Carta Democrática Interamericana, firmada en Lima el 11 de septiembre del año 2001, que señala que la democracia es un derecho de los pueblos de las Américas y que los gobiernos tienen la obligación de promoverla y defenderla. Eso es ley en Venezuela y en todas partes. Y el artículo tercero de esa convención señala que los elementos esenciales de la democracia son cinco: el respeto a la libertad y a los derechos fundamentales, la separación e independencia de los órganos del poder público, el acceso al poder y su ejercicio con sujeción al Estado de Derecho, las elecciones libres y limpias fundadas en el sufragio universal como expresión de la soberanía popular, y la libre organización política. Si usted se fija en Venezuela, en Bolivia o en Cuba, no hay ninguno de esos elementos. Pero hay que cuidar que en países como la Argentina, como Colombia, como el Brasil, como México, se mantengan esos elementos, y esa es una tarea muy importante. Fíjese, ya se nos está agotando el tiempo, pero no quisiera dejar de preguntarle si usted se reúne con actores políticos venezolanos. ¿Usted se reúne, por ejemplo, con María Corina Machado? Mire, lo que nosotros hacemos en el Interamérica Institute son foros, seminarios, conferencias, que son todas públicas. Usted ha de ver en la historia, que está toda en las páginas web, eh, el nivel de relación que tenemos. A María Corina Machado no la veo hace muchísimo tiempo, me encantaría verla. Espero que después del 10 de enero, cuando la libertad y la democracia retornen a Venezuela, María Corina esté ahí y podamos visitarla. Pero sí me reúno con defensores y con actores y con víctimas que tienen que ver con la lucha por la libertad y la democracia. Acabamos de tener un foro donde jóvenes cubanos, todos menores de 30 años, que han tenido que salir después del 11 de julio, en que el pueblo cubano se movilizó contra la dictadura, están ahora en el exilio después de pasar cárcel y hacen públicas sus vivencias para que el mundo sepa lo que no puede pasar en los países democráticos y lo importante que es mantener la libertad en democracia y recuperarla de los países o de los regímenes que tienen dictaduras. Bien, bueno, muchísimas gracias, de verdad. Le agradezco por su tiempo. Sé que tiene otros compromisos, pero le agradezco que nos haya permitido conversar con usted acerca de nuestro país. Con mucho gusto, muchas gracias. Gracias a usted, Carlos Sánchez Berzaín, conversaba con nosotros.